El objetivo, los objetivos que nos hemos marcado con el evento de hoy son principalmente consolidar lo que ya conocemos sobre lo que es el uso de un monitor profesional, pero sobre todo daros información y herramientas para que podamos entender no solo el por qué hay que usar un monitor profesional, que es una obviedad, sino que tengáis información a la hora de valorar la posible adquisición de un monitor profesional, es decir, que sepamos por qué un monitor es profesional y otro no, y que cuando tengáis pensado haceros con algún modelo, pues podáis analizar las especificaciones y entender todo lo que pone para poder juzgar con un poquito más de base todo lo que lleva ese monitor. El evento de hoy está dividido en 3 partes. En la primera parte, muy breve, haremos un repaso a lo que es el tema de espacios de colores en digital, más que nada para asegurarnos de que todos sabemos los conceptos esenciales y también porque es la primera referencia que tendremos que valorar cuando miremos monitores para uso profesional. En la segunda parte, ya la parte más importante, hablaremos de lo que estamos hablando. Veremos una serie de conceptos, de características que tienen que ser propias de un monitor de esta gama, qué significa realmente y cuáles son los valores que debemos tomar como mínimos aceptables para considerarlo para este tipo de usos. Y en la tercera parte hablaremos de lo que es calibración de color, cómo es el proceso, para qué usos merece la pena, y haremos una demostración real con los monitores BenQ y los calibradores de X-Rite. Ya aprovecharemos para hacer preguntas, etcétera, etcétera. Bien, comenzamos directamente y vamos a hablar un poco de cómo es la ciencia del color en entornos digitales. Lo que tenéis en pantalla es una recreación de unas células que tenéis todos en los ojos. El ojo humano funciona con un montón de conceptos, pero aquí tenemos unos muy interesantes que son estas células, que como veis tenemos 2 tipos, los bastones y los conos. Los bastones son células fotosensibles que captan sobre todo la intensidad lumínica, mientras que los conos, de los cuales hay 3 tipos, van a ser sensibles a determinadas longitudes de onda de la luz que entra por el ojo. Gracias a estas células nosotros percibimos la luz y el color. Y si os fijáis, tenemos 3 tipos de conos, rojos, verdes y azules, y por eso los canales primarios de una señal de vídeo son rojo, verde y azul. Fijaos además de que en una porción concreta del ojo siempre hay más bastones que conos, con lo cual el ojo es más sensible a la luz que al color. Y por eso cuando muestreamos vídeo, cuando hacemos un muestrado digital, siempre se toman más muestras de color, de luz, perdón, que de color, porque se entiende que es más interesante para lo que es el visionado. Bien, desde el punto de vista de la física, tenemos un concepto que es el espectro electromagnético, es decir, una clasificación de todos los tipos de señales electromagnéticas que existen en función de su frecuencia, ondas largas y ondas cortas. Lo que nos interesa de aquí es esta parte, que es lo que se llama la luz visible. Son aquellas longitudes de onda sensibles al ojo humano. Esta aproximación, a la hora de estudiar el comportamiento de la luz, es muy interesante, pero a la hora de hacer muestreos y conversiones en digital plantea un problema. En un entorno digital, el concepto de infinito no existe. Todo debe ser finito, tiene que ser una cantidad limitada. Y si intentamos hacer un muestreo en base a esta aproximación, nos encontramos con un problema, y es que, claro, si por ejemplo, tomando esta representación gráfica, hiciéramos un muestreado, una selección, y esa selección cubriera, por ejemplo, esta parte, ¿qué ocurriría? Que habría una serie de tonos que no podríamos representar digitalmente. Hagáis la selección que hagáis, habrá tonos que quedarán fuera. Podemos cogerlos todos, pero aquí planteamos el problema inicial, y es que no se pueden coger todos porque no podemos tomar cifras infinitas en un espacio digital. Dicho esto, tenemos otra manera de aproximarnos a lo que es el color visible, que es este. Esta es la carta CIE. Es una carta que se concibió en los años 30 y es una representación bidimensional de un fenómeno que realmente se debería representar en 3 dimensiones, porque al fin y al cabo tenemos, en cromaticidad tenemos 3 ejes principales que son los canales RGB. En este caso tenemos una versión bidimensional en la que tenemos esta forma llamada la lengua, y aquí tenemos representados todos los tonos del espectro visible, con los tonos blancos que están justo aquí en medio. Todo el perímetro son las diferentes longitudes de onda. Y esta otra manera de verlo sí nos permite hacer un muestreado, es decir, seleccionar una parte en la que estén todos los tonos representados. Si generáramos un triángulo más o menos así,
No cogeríamos toda la lengua, pero habría un poco de rojo, un poco de azul, un poco de verde, un poco de naranja, etc. Y eso es un espacio de color en digital. Es una selección del espectro de luz visible desde el punto de vista de la carta CIE. Ejemplos. Por un lado tenemos el espacio estándar RGB. Este es el espacio en el que funcionan las pantallas digitales cuando usáis Windows, usáis Mac, usáis Linux, diseño web, etcétera, etcétera. Si os fijáis, el espacio que consigue encerrar este gamut, esta esencia de color, no es demasiado amplia. De hecho, este espacio que veis en pantalla aproximadamente representa un 30 y pico % del color visible real. O sea que, en el fondo, no es para mucho. Puedes coger una pantalla, ver una fotografía con gran nitidez, color y tal, y alucinar, y en el fondo realmente no estás viendo todos los tonos que se podrían ver. En fotografía usamos un espacio un poquito más generoso, que es el Adobe RGB. Este espacio, si lo comparamos, salta a la vista de que es mucho mejor en todos los sentidos. Y de hecho, si no estoy equivocado, cubre aproximadamente un 70% del espectro visible. Es mucho mejor para uso de fotografía. ¿Qué ocurre? Que existen muchos espacios de color diferentes. Si en fotografía al menos hemos llegado al consenso del Adobe RGB, en vídeo la cosa se dispara. Actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado el espacio Rec 709, que es este espacio de aquí, el triángulo más pequeño, que es el espacio de color que usan emisión en HD, YouTube, redes sociales, los smartphones, todas las cámaras que graban en 8 bits, autoría en Blu-ray, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, casi toda la producción actual, todo lo que es HD, es 709. Con lo cual, cuando trabajemos color y corrección de color, tenemos que tener en cuenta de que todos los colores tienen que quedar dentro de ese triángulo. Tenemos también el espacio de DCI-P3, esta línea negra sólida, un poquito más amplia, que es el espacio de color en el que funcionan los proyectores de salas de cine digital. Entonces, cuando hacemos una producción y exportamos en un paquete DCP para una proyección en cine, tenemos un poquito más de margen, que es este segundo espacio. Y ya hablando del futuro inmediato presente, tenemos el espacio Rec 2020, que es este pedazo de triángulo de aquí. El espacio Rec 2020 cubre un 70% del espectro visible. ¿Qué significa? Que pasamos de un 30, del 709, 30 y algo, a un 70. Es un salto muy importante. Nos permite HDR, nos permite un rango dinámico muy amplio, etcétera, etcétera. Pero fijaros que aún así, aún nos queda un 30% de espacio para cubrir en el futuro. O sea que esto no es el final. De hecho, ya está el Rec 2100, que no es muy diferente al 2020, ¿okay? No trae grandes mejoras, pero seguro que dentro de un tiempo tendremos un Rec X, 2000X o 3000X, que cubrirá pues a lo mejor un 80, un 80 y pico, un 90, etcétera. ¿Por qué os cuento todo esto? La primera característica, o una de las características que tenemos que valorar cuando usemos un monitor para uso profesional, es que ese monitor cubra el espacio de color con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si queremos trabajar en vídeo, necesitamos trabajar en el espacio 709. Si ese vídeo, esa entrega, ese cliente va a ser para salas comerciales, necesitamos que cubra el DCI-P3. Y si fuéramos a hacer grading en HDR, necesitaremos el 2020. De modo que en función del tipo de trabajo que vais a hacer, tenéis que ver en las especificaciones de un monitor X qué porcentaje del espacio cubre. Si es un 100, cojonudo. Si no es un 100, pues el máximo posible. Por ejemplo, los que tenéis hoy aquí de BenQ cubren un 100 de 709, cojonudo. Cubren un 99 del espacio Adobe RGB y un 93 del DCI-P3. O sea que, de unido. Como hay espacios, si os fijáis, los espacios son en gran parte coincidentes, con lo cual, cuando tú cubres un espacio concreto, ya cubres un alto porcentaje de otro similar. ¿Vale? Pues lo que os decía, lo primero es esto, tener claro qué es un espacio de color, cuál es el espacio de color en el que vais a trabajar y que el monitor lo cumpla. Esto para empezar. Y ya que nos ponemos a ello, vamos al lío. Vamos a ver esas características de las que yo hablaba, vamos a ir hablándolas una por una y vamos a ir viendo en qué tenemos que fijarnos a la hora de valorar un monitor. Ya tenemos una, que es el espacio de color. Vamos a la siguiente. La profundidad de bits. La profundidad de bits nos da la cantidad de colores que podemos mostrar en la pantalla.
Lógicamente hay una relación directa entre el espacio de color y la profundidad de bits. Porque para luego tú mostrar la selección de colores con la que estás trabajando, te hace falta una profundidad coherente. La profundidad se mide en bits y actualmente tenemos dos tipos de señales, la de 8 bits y la de 10 bits. ¿Qué significa esto? Los bits, sabéis que existen dos tipos, los ceros y los unos. Tenemos dos opciones de bits en lenguaje digital. La manera de valorar esta profundidad es básicamente tomando como 2 de base, crear una potencia y elevar esa base 2 a la cifra de bits. Si eleváramos 2 a 8, daría como resultado 256. Una señal de 8 bits tiene estos valores posibles diferentes en rojo, en verde y en azul. Esto crea una combinación de colores amplia. Sin embargo, si pasamos de 8 bits a 10, aunque de entrada no lo parezca, a la hora de hacer el cálculo, resulta que 2 elevado a 10 son 1024 tonos de verde, de rojo y de azul. Entonces, el salto es espectacular. Es espectacular. Si trabajáis en 709, es una señal de 8 bits, con lo cual, en principio, con una pantalla de 8 bits ya podríais hacerlo. Si queréis trabajar con un espacio superior al 709, necesitáis que la pantalla sea 10 bits, porque si no, no lo estáis viendo. ¿Okay? De hecho, incluso aunque trabajarais en 8 bits, es recomendable trabajar con 10 bits, porque al menos siempre, bueno, yo siempre defiendo que tengáis un poco más de lo que os hace falta. ¿Ok? Además, si pensáis en el futuro medio, pues igual luego, no sé, la cosa puede cambiar. Importante, ojo con el tema de los 10 bits. Hay monitores que dicen que son 10 bits y que además son muy económicos. Y diréis, ¡qué bien! Vale. Eso es porque realmente no son 10 bits. Esos monitores son realmente esto. Usan una tecnología, una profundidad llamada 8 bits más FRC. ¿Y qué consiste? Esa pantalla realmente es 8 bits. No son 10, son 8 reales. El FRC lo que hace es lo siguiente. Cuando la señal de vídeo envía a la pantalla una información y le dice, pues mira, pues este píxel tiene que ser de este color. Si ese color existe en la paleta de 8 bits, lo lanza, lo muestra y perfecto, ningún problema. Si ese píxel, si ese valor no existe en la paleta de 8, pero sí en la de 10, lo que va a hacer el sistema FRC es lanzar a ese píxel dos señales de color diferentes, una detrás de la otra, pero con tan poco retraso que va a crear un efecto óptico y vuestro ojo va a percibir el color en 10 bits. ¿Vale? Eso es el FRC. Entonces, ¿es bueno o es malo? Pues depende. Para vuestro ojo se supone que es lo mismo, porque el ojo no debería captar la diferencia. Si una marca os vende 10 bits y luego descubrís que es realmente esto, ¿cómo os sentiréis? Un poco así, ¿no? Vale. Si con este método ya os vale y la marca directamente y claramente, honestamente os dice que es esta, pues bueno, pues es perfecto. Pero lo importante es siempre que veáis que cuando una pantalla ponga que son 10 bits, sean 10 bits reales y que no sea esto. ¿Ah? Y evidentemente en la capacidad de elegir, pues, si es posible, 10 bits reales como es lógico. Así que, de entrada, yo diría que esta tercera opción la deberíamos dejar un poco como bueno. ¿Vale? Normalmente cuando hablamos de profundidad de bits, pensamos en colores. Pero realmente, más incluso que al color, afecta al rango dinámico de la pantalla. Por una cuestión puramente matemática que no explicaremos hoy porque harían falta 2 horas, se da la coincidencia de que la cifra de profundidad de bits de una pantalla es correlativa, es proporcional a los pasos de rango dinámico que puede mostrar. Por lo tanto, una pantalla de 8 bits podrá mostrar hasta 8 pasos de exposición y una de 10 mostraría 10. Los que trabajéis con fotografía, que trabajéis con sensores de 12 pasos, 13, 14 pasos, lógicamente siguen siendo más de los que la pantalla puede asumir, pero por lo menos a la hora de eliminar pasos, de discriminar pasos, mejor esta que esta, ¿cierto? ¿Okay? Luego, en el caso de fotografía, también es importante trabajar en 10 bits o en 8 para poder mantener el máximo rango dinámico posible. Nunca tendréis el original. No existen aún pantallas que puedan mostrar 15, 16, 17 pasos de rango dinámico. No existen todavía. Pero por lo menos que sepáis cuál es la máxima, no solo por una obviedad matemática de cifras, sino el por qué es real. Dicho esto, para que esto además tenga cierto sentido, tenemos que tener en cuenta la interfaz.
cómo mandamos la señal desde un ordenador o desde una capturadora a la pantalla. Tenéis aquí en la imagen los tipos de conexión más usuales: DisplayPort Thunderbolt, HDMI, SDI, y estáis viendo en pantalla la profundidad máxima de bits que puede transmitir. ¿Qué significa esto? Que cualquier señal de 12 por debajo de 12 bits, en principio cualquier conexión os vale. Pero si queréis mandar información de más de 12 bits a la pantalla, necesitáis sí o sí un DisplayPort. Insisto, no veréis 16 bits en pantalla, veréis 10. ¿Ok? Pero es mucho mejor que a la pantalla llegue la información real y que sea la pantalla la que va a hacer la conversión de 16 a 10. Es mejor que lo haga la pantalla a que lo haga el software del sistema operativo o la aplicación o lo que sea. ¿Ok? Si por ejemplo tenéis un archivo RAW Canon de 14 bits, ese archivo lo veréis en 10 bits, pero esos 14 bits han llegado hasta el monitor. Y ahí la precisión va a cambiar un montón. Así que siempre fijaros en el tipo de conexión. Los que trabajemos en 709, da lo mismo. Los que trabajemos en 10 bits, 4.2 10 bits, lo mismo. Los que trabajemos en RAW, si podemos elegir, display. ¿Vale? Hay sensores RAW que son 12 bits. Pues bueno, pues en principio con esto nos valdría. Pero actualmente la mayoría de sensores son 14 bits para arriba. Así que ahí tenéis la solución adecuada a la hora de conectar el ordenador a la pantalla. Más cosas. Cambiando un poco de tercio. Los nits. El valor nits se ha convertido en un valor casi comercial, ¿no? Es decir, antes las marcas para vender cámaras se fundamentaban en los megapíxeles, para vender las cámaras. Las pantallas han estado en el tema de las pulgadas y ahora, además de las pulgadas, tenemos el tema de los nits. ¿Por qué? Por el HDR. El HDR vamos a medir en nits, su capacidad de brillo. El nit es una unidad de expresión de intensidad lumínica como muchas que hay. ¿Okay? El nit no es la única unidad que existe. Un nit es equivalente a una candela por metro cuadrado. Entonces, cuando leáis especificaciones de pantalla, puede que os indique su brillo en nits o puede que lo indique en candelas por metro cuadrado. Es lo mismo. ¿Ok? Quiero una pantalla que tenga por lo menos 500 nits. Cogéis una. Aquí no pone nada de nits, pero pone 500 candelas por metro cuadrado. Es lo mismo. ¿Ok? Os vale para lo mismo. Ahora bien, yo sé que un nit es una candela, pero ¿qué es una candela? ¿Qué es una candela por metro cuadrado? Vale. Una candela por metro cuadrado es una unidad de intensidad bla, 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 que equivale a una frecuencia en hercios de 43, bla, 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 y un voltaje de bla, 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 números muy largos. Os pongo una equivalencia a un caso mucho más coloquial y del mundo real. Una candela está aceptado que es el equivalente a la luz de una vela. Y por eso se le llama candela. Candela, vela en inglés es candle, y de ahí surge la unidad de candela. 500 candelas, 300 candelas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la referencia. ¿Cuántos nits tiene que tener una pantalla? Pues depende del trabajo. El vídeo en HD funciona a 100 nits, con lo cual en principio, con que tuviéramos una pantalla que por lo menos tuviera 100 nits de brillo máximo, nos valdría. De hecho, normalmente cuando etalonamos en 709 lo que hacemos es configurar el brillo de la pantalla a 120 candelas, que es el equivalente, más o menos, no son 100 nits, son 120 nits, pero es, digamos, lo equivalente a la señal 709. Lo máximo posible en 8 bits son aproximadamente 250 nits. Y por eso, cuando veáis catálogos de pantallas, prácticamente todas tienen como mínimo esta cifra, porque es la mínima indispensable para mostrar 8 bits reales y completos. A partir de esta cifra, se entiende que abandonamos la señal SDR, rango dinámico estándar, y entramos en el HDR, alto rango dinámico, a partir más o menos de esta cifra. Lo que ocurre es que las normas que existen actualmente de HDR son mucho más altas que esa cantidad. Entonces, por ejemplo, en el caso del HDR10, tenemos un estándar de 1000 nits, y si os fijáis, existe una equivalencia entre la profundidad de bits y la máxima de nits. Veíamos antes que 10 bits equivale a 1024 tonos de color, ¿cierto? Bien. Nosotros, para generar el blanco, el negro, los tonos de gris, usamos cantidades equivalentes de RGB. Luego, si tenemos 1024 posibilidades por cada canal, tenemos 1024 opciones que van del blanco al negro. Por lo tanto, para conseguir un rango dinámico de 1000 nits, necesitamos, primero, que la señal sea 10 bits, para que exista en el archivo de vídeo esa información, y luego que la pantalla sea capaz de emitir
hasta un máximo de 1000 nits para que exista una cantidad de nicks equivalente a cada nivel de brillo del archivo. Y por eso va enredado lo uno con lo otro. Es más, fijaros, el último ejemplo, 12 bits, Dolby Vision, un máximo de 4000 nits. 2 elevado a 12, ¿cuánto es? 2 elevado a 12. ¿Cuánto? Un poquillo menos. 4096. 4096 colores posibles y por lo tanto tonos posibles entre el blanco y el negro. Pues le corresponde casualmente una máxima de 4000 nits. ¿Okay? Si quisiéramos masterizar HDR por encima de 4000 nits, 5000, etcétera, etcétera, necesitamos una profundidad en bits más amplia. Y por eso, aunque el Dolby Vision teóricamente puede llegar a los 10.000 nits, no se puede hacer todavía porque las pantallas que tenemos no pasan de los 12 bits de profundidad. Imagino que 12 pasarán a 14, 2 elevado a 14 ya no sé ni cuánto es, ahí me he perdido. A ver quién lo hace primero. ¿Cuánto dices? La Virgen, vamos a verlo. A ver. Bueno, espérate, con la calculadora no sé, lo hago con Google, ¿os podéis creer? A ver, 2 elevado a 14. La cantidad resultante son 16.384. Muy guay. Es decir, que en principio con 14 bits ya podríamos llegar e incluso superar los 10.000 nits en señal de HDR. Algunos se lo estarán imaginando y dices, ¿tú te vas a freír los ojos? Sí. O sea, trabajar con pantallas con nits tan altos es complejo porque además son pantallas que están relativamente cerca del colorista y cuando pasas una hora tienes que descansar porque es que te fríe la retina. Y hay coloristas que trabajan con gafas polarizadas porque si no, no podrían. Pero eso plantea otro problema, que es que claro, ya no estás viéndolo bien. Ok, así que aquí va a haber que jugar mucho entre la distancia de la pantalla, el tamaño de la pantalla y los nits que refleja. Vamos a ver cómo se resuelve esto realmente. Pues bien, como os decía, en función del tipo de producción o de trabajo que vayáis a hacer, necesitáis que los nits de la pantalla cumplan unas cifras. Dolby Vision, los paquetes de DCI-P3 para Dolby Atmos actual, son 108 nits nada más. No lo parece, pero lo son. Solo son 108 nits. Es una cosa muy, muy pequeñita. Otra referencia más. Para que no os aburráis, le doy más caña. El error delta. O delta E, o a veces veréis, en vez de delta, veréis el símbolo matemático de delta, que es como un triángulo, y la E. Bien. Si ahora pusiéramos aquí y lanzáramos un sólido rojo, que cogiese toda la pantalla, una señal que fuera R25500, aunque en teoría el color es el mismo en toda la pantalla, si midiéramos el valor de 2 píxeles al azar, veríamos que no son exactamente iguales. Porque exactamente iguales es prácticamente imposible que se consiga. Bien, asumiendo esto, la idea es que la diferencia sea la menor posible. El error delta lo que hace es coger 2 píxeles que deben ser iguales, los calcula, los compara, hay una fórmula matemática y da como resultado un número. Ese número nos da el error delta y ese número nos indica la calidad del monitor en función de esa fidelidad. Para ser más concretos, en un monitor de uso profesional, el error delta debería ser igual o menor a 3. Y cuando leemos estas cosas tan chulas, ¿vale? Hay un campo que pone error delta, delta E, y pondrá 2, o inferior a 1,5, o inferior a 3, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que valorar. ¿Por qué 3? Porque existe el consenso de que por debajo de 3, el ojo humano no puede percibir la diferencia. ¿Sí? Con lo cual, daría igual si la pantalla es 1, 1,5 o 2 o 2,5 o 3 de error delta, que no lo podríamos percibir. Por encima de 3, una persona con una visión colorimétrica perfecta podría percibir la diferencia. Así que por encima valdría para muchas cosas, pero no para uso profesional de color. Por debajo sí. Estas pantallas, por ejemplo, están en un error delta de 2. Como el mínimo es 3, 2 está muy bien. 2 como media. En función de los colores el error puede ser más alto o más bajo. Hay tonos que a lo mejor será un 0,4, que es increíble, eso es casi ideal. Luego habrá tonos que tendrán el 3 raspado, ¿okay? Y la media pues dará pues eso, un 2, 1, y pico, etcétera, etcétera. Y ya para acabar, los LUTs. El LUT es una herramienta que lleva mucho tiempo con nosotros, pero ahora se ha extendido muchísimo, se ha democratizado, por así decir.
Sobre todo gracias a esas páginas que te venden los packs deluxe cinemáticos con LUTs que cargas en Premiere, etcétera, etcétera. Bien. Primero vamos a tener claro lo que es un LUT y después os explico qué tiene que ver con calibración de color y pantallas. Un LUT, una tabla de color, no es más que un archivo donde hay dos matrices con dos tablas de datos. En una hay una serie de posibles valores RGB, ¿vale? Números, y una segunda tabla con otros valores RGB. Y funciona como un traductor de idiomas, ¿vale? Consiste en convertir píxeles a otros píxeles. Os pongo un ejemplo gráfico. Este de aquí. Este es nuestro LUT. Tenemos dos tablas con valores RGB, de entrada y de salida. Cuando apliquemos una imagen al LUT, lo que va a hacer el LUT es coger los píxeles de esa imagen, compararlos con la tabla de entrada y ver cuáles coinciden. Si metemos un píxel cuyo valor RGB aquí no está, lo dejará igual. Pero si está, le hará una conversión. Entonces, por ejemplo, este píxel, que tiene un valor 50-50-50, es decir, es un tono de gris, lo busca en la lista. ¿Lo tenemos? Sí, existe, está aquí. ¿Cuál le corresponde? Este de aquí. Pues va a convertir este píxel a otro RGB 70-70-70, que es un tono de gris un poquito más claro. Eso es un LUT. Es una tabla para traducir colores. Convierte un color en otro, sin más. Y existen dos tipos de LUTs, en términos generales, los 1D y los 3D. ¿Cómo funciona el 1D? Pues tenemos tres curvas clásicas, una para cada canal, basadas en voltaje y brillo. Tenemos una serie de valores, se superponen en RGB y tenemos una lista de posibles píxeles. ¿Qué ocurre? Que en este caso, la cantidad de valores posibles que podemos tener es bastante limitada. No daría para lo que es una señal de color de las que usamos hoy en día. Ahora bien, si en lugar de usar tres gráficas de dos ejes, una para cada canal, construimos una gráfica de tres ejes y cada eje es un canal primario, en lugar de un plano, o un plano, tres planos superpuestos, tenemos un cubo. Y dentro de ese cubo hay un montón de combinaciones posibles en RGB. Y hay muchísimas más combinaciones que en este caso. Os pongo un ejemplo más gráfico de cómo sería. Sería algo así. ¿Vale? Esto es un cubo 3D de color. Mogollón de muestras, mogollón de tonos diferentes. En la práctica real, los LUTs 1D se suelen aplicar para brillo y contraste, ¿okay? Y los de 3D se usan para color. Match, espacios de color, transformaciones, looks, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esto con la calibración de color? Normalmente, cuando calibramos una pantalla, tenemos un calibrador y un software. ¿Y ese software qué es lo que va a hacer? Va a lanzar una serie de colores a la pantalla. El calibrador, que en el fondo es como una cámara, va a ir captando los colores. Y él va a comparar el color que ve con el color que debería ver. Y va a establecer la diferencia en un porcentaje. Y esas diferencias, esos porcentajes, lo graba en un archivo. Un archivo que es un perfil de color. Ese perfil se instala en el sistema operativo. Un archivo ICC o un ICM. En el caso de una pantalla de ciertas gamas, podemos, en lugar de guardar esa calibración como un ICC en el sistema, crear un LUT 3D y guardar ese LUT directamente en la memoria de la pantalla. ¿Esto qué significa? Que la conversión, primero la corrección que va a hacer, o la validación, y en todo caso la conversión de una señal de entrada a una señal final de 10 bits en el espacio de color que tengas configurado, va a estar más precisado que cualquier otra cosa. Porque el LUT 3D abarca una gran cantidad de colores disponibles y además lo hemos generado con el software de la propia máquina y está guardado aquí. Y como quien mejor conoce una pantalla es el fabricante de la pantalla, tenéis la mejor precisión. En un caso como este, estas pantallas tienen capacidad de generar LUTs de 14 bits. ¿Qué significa esto? Que cualquier señal de 14 bits o inferior que llegue a la pantalla, a la hora de convertirlo a 10 bits y al espacio de color que tengáis configurado, lo va a hacer súper bien. Inevitablemente tiene que eliminar tonos y rango dinámico, pero la precisión de la conversión va a ser la mejor posible. Y además podemos tener varios LUTs grabados en la memoria de la pantalla para diferentes espacios de color o diferentes ordenadores. Aunque cada gráfica lanza su señal de vídeo, y la calibración sea diferente. En un monitor profesional, como vienen configurados de fábrica y vienen calibrados de fábrica, el calibrador en un hecho real, más que para calibrar, va a valer para validar.
Porque vamos a sacar el monitor de la caja, le vais a poner el calibrador y va a dar un error, vamos, de 0, algo. ¿Ok? Entonces eso lo que os va a dar es una seguridad de decir, ostras, que bien lo han calibrado en fábrica. A medio y largo plazo, esa calibración, esa precisión va bajando un poquito y entonces usaremos el calibrador para reajustarlo. Pero a corto plazo, en un monitor verdaderamente profesional, el calibraje es validar, ver que realmente lo que pone aquí es lo que hay en pantalla. Resumiendo un poco, tenemos que tener en cuenta el espacio de color con el que trabajamos, por tanto el de la pantalla, la interfaz de vídeo con la que vamos a trabajar, la profundidad de bits de esa señal de vídeo, la cantidad de nits que puede mostrar la pantalla, el error delta de esa pantalla y por último, si es posible, la posibilidad de trabajar con LUTs y no con ICCs que se graben directamente en el monitor de referencia. Estas son algunas de las características más importantes que hacen diferir una pantalla de uso profesional de uso no profesional. Y dentro de una misma gama profesional, pues ver qué monitor es mejor que otro y cuál es el que os interesa. Un monitor de referencia es esto, es el conjunto de todo esto y alguna otra cosa más que no he contado, pero que seguramente contaré. Bien, pues dicho esto, como decía, para ver que lo que tenéis en monitor está bien, hacemos un proceso que es calibrar. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Este aparatito se sitúa en la pantalla, se conecta por USB al ordenador, hay un software que hace toda la gestión intermedia y vamos a lanzar tonos y colores a la pantalla, el calibrador lo capta, calcula la diferencia, escribe un LUT, lo guarda en la pantalla y arreglado. ¿Okay? De hecho, además, a la hora de trabajar con LUTs, no sobreescribís estos ajustes de fábrica, sino que están actuando por encima a tiempo real, ¿vale? Nunca sobreescribís nada. Eso es otro extra también que tenéis. Para cuando hagáis un reset, que es un reset chulo y más rápido además. Bien, pues como os decía, la calibración tiene ese objetivo. Es, primero, que los tonos sean correctos y que luego podáis validar que siguen estándolo.